Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión del Expreso TV. Usted sabe, nos conoce. Tenemos un programa donde hablamos de transporte de pasajeros y cargas, principalmente por carretera. Bueno, hoy tema fundamental, excluyente, transporte de pasajeros por carretera de largas distancias. ¿Qué está pasando? Graves problemas. Lo tenemos a Fernando Bulén, así que él es un especialista, es el director de Relaciones Institucionales del Grupo Endesmar, sabe mucho del tema, así que vamos a tratar de dilucidar qué es lo que está pasando con este importante sector de nuestra economía. Y también vamos a tener para irnos un pequeño clip de adelanto de lo que pasó en el Sheraton de Pilar con la presentación de Isuzu que vuelve a la Argentina. Todo eso y mucho más aquí en el Expreso TV, no se vaya. El mercado exige día a día mayores prestaciones. Por eso, desde Ford Camiones nos preparamos a diario para ofrecerte lo último en tecnología, seguridad y confort a través de nuestra nueva línea cargo. Camiones potentes y robustos que se adaptan a cada una de las necesidades, brindando un desempeño superior y permitiéndote siempre llegar más lejos. Nueva línea cargo. Ya salió el Expreso Magazine del Transporte, la revista periodística más importante del transporte de cargas. Solicita tu versión digital o impresa a elexpreso@elexpresotv.com. El Expreso Magazine, la revista VIP del transporte automotor de cargas. Continuamos junto a ustedes aquí en el Expreso TV, lo había anunciado, me acompaña Fernando Bulén. Fernando, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre es muy grato venir a tu programa. Fernando conozco hace mucho tiempo, una persona que sabe muchísimo de transporte de pasajeros, sobre todo interurbano. Así que la primera preguntita tiene que ver, ¿es verdad que se encuentra en una muy mala situación hoy el transporte de larga distancia? El transporte de larga distancia se encuentra en una situación muy difícil y en una crisis. Crisis no quiere decir ni bueno ni malo. Crisis quiere decir en una situación de cambio, de reestructuración, que lógicamente trae aparejado demasiados problemas que deben resolverse a la inmediatez posible. Y dentro de esos cambios tenemos que ir enumerándolos desde problemas laborales, desde la forma de prestación, si sigue siendo el transporte de larga distancia, se puede seguir actuando con el transporte convencional que hemos conocido durante tantos años o pasa a ser un transporte de conectividad. En definitiva, entendámonos, el transporte vive una crisis, pero también es cierto destacar que esta fue la modalidad más moderna en el mundo. El transporte de larga distancia por automotor llegó en la Argentina a ser el transporte más moderno del mundo, con inversiones genuinas que superaban los 150 millones de dólares al año. En definitiva, hoy por hoy vive una crisis como la vivieron en su momento las empresas de publicidad, las agencias de viaje, los supernumerarios que después fueron contadores. Bueno, el transporte también requiere una readecuación y en estos momentos esa readecuación
tiene que estar presente a través de las tres patas que constituyen el transporte. Al ser un servicio público tiene que estar y regulado por el Estado debe estar sentado en esta mesa, debe estar el sector laboral, los trabajadores. No existe empresa sin trabajadores, pero tampoco existe trabajadores sin empresa. Por tal motivo, los trabajadores y también tienen que estar sentados los empresarios. Creo que en el concurso, en una buena comunicación y en el esfuerzo que pongamos estos tres elementos, vamos a lograr salir de la crisis o vamos a lograr reestructurar el sistema de transporte, que es como lo está pidiendo el usuario. ¿Ok? Yo te propongo, vamos a escuchar a una de las patas, vamos a escuchar al poder concedente, al ministro de Transporte, con algunas expresiones que me gustaría después las contestemos a ver si compartimos o no. ¿Te parece? Estupendo. Vamos a escuchar la primera de las preguntas o de las expresiones del ministro. Las compañías aéreas no tienen subsidios. La única que tiene subsidios es Aerolíneas, que lo estamos reduciendo a la mitad todos los años. No, el subsidio que tenía Aerolíneas, que distorsionaba el mercado, era... No, este año vamos a tener un subsidio de 166 millones de dólares y llegó a ser casi 800 millones de dólares. Por lo tanto, si en algún momento el subsidio los quebró, fue en aquel momento que recibía Aerolíneas 800 millones de dólares de subsidio. Ahora es mucho menos. Y todas las compañías aéreas que vienen sin subsidio. Por lo que es falso de que uno está subsidiado y otro no. Y en el 2019 Aerolíneas no va a tener más subsidio. El segundo elemento es que los empresarios en Argentina, lamentablemente, después de muchos años de un Estado que regulaba más de lo que debía, que no era transparente, que muchas veces había práctica de corrupción, que cuando el empresario llegaba le decía, tenés que dar esta gometa. En un mercado muy cerrado, se ha acostumbrado que cuando tiene un problema se da vuelta y le dice el Estado, dame subsidio. No, esto no es así. Bueno, primer tema, subsidio de aerolínea, y también lo mezcló un poco con el subsidio al sector de A mí empresarial. me gustaría ser ordenado, pero fundamentalmente quiero ser extremadamente cauteloso y educado en esto, porque me parece fundamentalmente que el ministro seguramente ha estado en una entrevista rápida y ha generalizado mucho. Primero que nada, la primera diferencia. Miren, señores, el transporte aéreo, por las palabras del ministro, está subsidiado. Al decir se ha bajado de 800 millones a 160 millones, quiere decir que mantiene el subsidio. Contra el transporte de larga distancia automotor de pasajeros, que no tiene subsidio. Entonces, decir el transporte aéreo no tiene subsidio es un error. Ahora, sí es cierto, y en esto le doy la derecha al ministro, sí, ministro, gracias a Dios, llegamos a un estado de mayor lógica, de mayor transparencia, en la cual ese subsidio fue disminuido considerablemente y hubo racionalidad en las medidas que se tomaron. Pero lo que sí les recuerdo, el transporte aéreo hoy por hoy tiene subsidio, los 160 millones de dólares que usted dijo, y contra el cero que tiene el transporte automotor de pasajeros. Quiero comentarle que en la época en la que usted hablaba, el transporte aéreo estaba subsidiado en su tarifa en el 52% de la tarifa. El transporte por ferrocarril en un 90% de la tarifa y el transporte de pasajeros en su máximo nivel en el 13,2%. Por tal motivo, me parece que no hay que generalizar. El segundo aspecto que dice el ministro, que yo creo que no es que no tenga razón, lo que no me parece es que sea justo que generalice. Al decir los empresarios se dan vuelta y piden transporte. Bueno, yo tengo, y piden subsidio. Y yo tengo la suerte que vos me presentaste, no me presentaste como un dirigente de CELADI, sino que me presentaste exclusivamente como director institucional de Andesmar. Bueno, quiero decirle al señor ministro que Andesmar nunca en la vida pidió un subsidio, que nuestra pelea fundamentalmente en el sector fue por pedir las medidas de fondo que le daban certeza al sistema. Y tengo un ejemplo que es tan evidente y tan marcado, que es pedir a esta producción
a tu producción, pedirle los 50 programas que debo haber asistido antes de ser columnista, que vienen desde hace muchísimos años y donde justamente me opongo al subsidio con todas las críticas que ello supuso, y no solamente que me opongo al subsidio, sino que digo que la empresa que me toca representar siempre fue contraria porque nos parecía que de esta manera lo único que hacíamos era eliminar la competencia y nosotros nos hemos creado en un sistema de competitividad absoluta. Y por último, señor ministro, quiero ser, reitero, muy educado, pero también quiero ser muy cuidadoso con mis términos. Quiero decirle, señor ministro, que tiene que ver desde qué lugar usted me dice que los empresarios son así. Le recuerdo que hasta hace 1 año y 6 meses usted era un empresario. Entonces, generalizar así de todos los empresarios al menos distorsiona un poco la realidad. Me gustaría más que dijera, mire, hay empresas que viven del subsidio, hay empresas que no les importa el transporte, sino que les importa más el subsidio, hay empresas que hagan esto o aquello. Pero hay que ser más cuidadoso porque en las generalizaciones generalmente rozamos a gente que no tiene por qué verse rozada. Es decir, lo mío es nada más que un llamado a la prudencia. Y quiero decir algo. Es un llamado a la prudencia y yo no confundo prudencia con complicidad. ¿Qué quiero decir? Muchas veces el exceso de la prudencia lo deja uno al borde de la complicidad. Y esto pasa, es cierto. Yo no quiero eso. Yo lo que creo que la prudencia en un momento cuando se vive una crisis, uno lo que tiene es que forzar su cabeza para hablar de las posibles salidas y soluciones. Y las hay. Tengo plena confianza que las hay. Por tal motivo, me gustaría ahondar en las soluciones y no en la crítica. Segunda pregunta, ¿les parece? Escuchamos a ver qué nos dice el ministro sobre otro tema que también tiene que ver con el transporte de larga distancia. Hay una persona que tiene una empresa de colectivos, que sistemáticamente ha comprado más empresas de colectivos. Porque las empresas de colectivos, que vienen con problemas hace muchos años y que vienen recibiendo subsidios hace muchísimos años, con esa plata, ¿sabes qué hacían? Compraron otras empresas de colectivos. Nosotros le sacamos el subsidio, es cierto, le sacamos el subsidio a las empresas de larga distancia, porque es una gran distorsión. ¿Por qué ese subsidio? ¿Qué es ese subsidio? Es plata que se la cobra el señor que está ahí en este momento filmándonos en impuestos. Esta es cortita. Esta es muy cortita y es muy parecida a la anterior. Primero que nada le quiero decir que los 160 millones de aerolíneas que usted le está dando ahora también se la cobran al señor, al camarógrafo, etcétera, 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 se la cobran a todos ellos. Sigue pagando impuestos. Yo quiero pensar que la reducción, y para que hayan reducido tanto, es porque se ha tomado en consideración la posibilidad de darle viabilidad a Aerolíneas Argentinas y no se le puede cortar todo. Pero quiero comentarle lo siguiente. El mismo dinero que le daba al transporte, que se lo sacaba a Juan, Pedro y a Luis, hoy estos 160 millones también se los saca a Juan, Pedro y Luis. Y vuelvo a reiterar el tema de las generalizaciones. No comparto que las empresas con los subsidios compraban empresas. Sí comparto que pueda haber casos particulares de empresas que cometían ese tipo de hechos como de otros, pero no creo, bajo ningún aspecto, que se pueda generalizar. Al menos ofrezco mi empresa a los efectos de que se investigue absolutamente todo para ver si nosotros con los subsidios comprábamos nuevas empresas, para ver si esto que dice el ministro nos cabe en algo. Tenemos que hacer una pausa. Yo la única que tengo es, o el subsidio era muy alto o las empresas valían muy poco. Pero bueno, pausa y volvemos. Sí. Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz.
Iveco, el camión más elegido por los argentinos. Iveco, el camión. Una medicina prepaga a su alcance. Medical Corporative Trade, una medicina privada, una realidad. Asesórese al 4-373-5833. Continuamos junto a ustedes aquí en Expreso TV, nos acompaña Fernando Bulén. Estamos dialogando sobre transporte de pasajeros a larga distancia y estamos escuchando algunas declaraciones y tratando de explicarlas, contestarlas o coincidir con expresiones del ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich. ¿Vamos a escuchar otra más? Ok. Ahora les da consejo el ministro de los empresarios. Vamos a ver qué le dice. Lo que tienen que hacer los empresarios del transporte de larga distancia, que es lo que venimos discutiendo con ellos, es reconfigurarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer hace muchos años? Los colectivos de larga distancia, que vienen en crisis hace muchos años, no es por el avión, es por el auto. Nosotros tenemos analizado cómo ha crecido los viajes de autos año tras año y cómo esto viene impactando a los colectivos de larga distancia. Vos ten en cuenta una cosa, en los años 80 se vendían 300.000 autos por año, en los 90 500.000 autos por año. Ahora se venden entre 700.000 y 1 millón de autos por año. Esto es un montón de gente, por ahí sos vos, que no tenía auto y tiene auto. Antes viajaba en colectivo, ahora... Entonces, frente a esto lo que hay que hacer es pensar nuevas rutas. El avión no cubre todas las rutas. Pensar nuevos clientes. La mayoría de la gente no viaja ni en auto, ni en avión, ni en colectivo. No viaja. ¿Por qué no viaja? Porque el colectivo es caro. Entonces, una cosa es que tengas un coche cama, que vas acostado durmiendo en el colectivo, con una azafata que te trae la comida, y otra cosa es que tengamos un producto más accesible para darle respuesta a un montón de gente que si tuviese un producto más accesible viajaría. ¿Qué es lo que buscamos nosotros? Que todos viajen más. En colectivo, en tren, en avión, en cualquier medio de transporte. Y esto es lo que ha pasado en otros países también. En Chile lo que pasó es eso. Creció el avión, creció el colectivo. Bueno, Fernández es un poco más larga. No, sí, pero yo insisto en lo siguiente. De las palabras del ministro, yo no creo que el ministro esté equivocado en lo que dice. Lo que creo que el ministro generaliza, yo lo que creo que el ministro, lógicamente, de la venta de autos él conoce más que nosotros y los datos que da seguramente son certeros. Ahora, lo que también le digo al ministro es lo siguiente. Mire, ministro, en lo que estoy absolutamente de acuerdo con usted es que el transporte público de pasajeros por automotor de larga distancia necesita reestructurarse. La reestructuración, voy a repetir algo que termino de decir, la reestructuración no depende del empresario, la reestructuración depende del empresario, del poder concedente, en este caso de él, y en tercer lugar de los gremios. Si viajan menos personas, es cierto, es cierto. Ahora, es cierto también que el cambio no lo puede hacer solamente el empresario. El empresario, yo también creo que la venida del avión, la llegada del avión, es una llegada importante para los argentinos y creo que el transporte aéreo viene a traer soluciones a un montón de gente porque debe ser el país con menor actividad aérea que hay dentro de la región. Y yo creo que en el mundo moderno que pretendo vivir en un mundo con aviones, en un mundo con las distintas modalidades de transporte, ayudando a que todos puedan convivir. Esto pasa en el mundo moderno y en los países civilizados. No le cargaría las tintas a Juan, a Pedro o a Luis, al empresario tal o al empresario tal, sino daría las ideas de reestructuración y acompañaría como está haciendo este gobierno. Fíjese que esto es lo único que no dice el ministro. Les voy a comentar 2 o 3 cosas en las cuales el ministro va a coincidir conmigo. Yo no puedo coincidir todavía con él porque él no los dijo, pero yo sí lo digo. Este gobierno está ayudando enormemente porque este es el primer gobierno que en 30 años tiene política de transporte. Entendamos, no se puede estar de acuerdo o no, pero este gobierno tiene una política de transporte. La política de transporte implica generar nuevos servicios de trenes,
autorizar líneas low cost para incrementar el transporte aéreo y da las pautas para dar una reconversión del transporte de larga distancia que seguramente, esto lo dijo el presidente de la República claramente y lo dijo en mi provincia también y lo ha dicho en numerosos talleres, la gente ya no es justo, dice el presidente, que la gente viaje 24 horas en un micro o 36 horas en un micro, etcétera, etcétera, por la peligrosidad de la ruta. Bueno, el mundo moderno indica que el transporte de larga distancia va a cambiar, que va a ser un transporte de conectividad, de menos cantidad de kilómetros, se va a requerir una cantidad menor de unidades, lógicamente si requiere una cantidad menor de unidades va a ser menos kilómetros, etcétera. También se requieren modificaciones en el aspecto laboral. Fíjense que el Ministerio de Trabajo con muy buen tino y realmente con una predisposición muy importante, como el sector laboral también, se está tratando de hablar de acuerdos de productividad que tiendan a disminuir las obligaciones de los convenios laborales del 460, del convenio laboral de Mendoza, del convenio laboral de Córdoba, buscando un acuerdo de productividad donde podamos reconvertirnos todos juntos, como dije recién, las tres patas, donde lógicamente el transporte pase a ser más el transporte de ómnibus por pasajero pase a ser un transporte más de conectividad, donde como hay servicios ejecutivos para aquellos que tienen mayor disposición y porque les gusta viajar en las rutas en colectivo, también tengan un transporte económico para aquellos que prioricen el precio y no el confort. Y por último, reitero, el gobierno está trabajando en esto. Fíjense que tenemos 3 mesas constituidas al efecto, y que esto es lo que me hubiera gustado escuchar a mí, porque participo de esas mesas. Hay 3 mesas convocadas al efecto. Una mesa por el aspecto de la productividad, por los aspectos de un acuerdo de productividad que se lleva a cabo en el Ministerio de Trabajo con las autoridades de transporte, las cámaras, el gremio, donde estamos viendo la posibilidad, estamos analizando ventajas comunes tanto para el sector laboral como para el sector empresario, como por ejemplo modificando los convenios que son extremadamente rígidos y que quedan en desuso en esta crisis que está viviendo el transporte, achicar las horas de la jornada laboral, poner monoconducción en la menor cantidad. Si vamos a hablar de un transporte de conectividad de ciudades que complementen al avión, vamos a hablar también de menor cantidad de horas de manejo y por lo tanto en muchos casos se puede contemplar la monoconducción, con lo cual baja enormemente los costos. Estamos hablando de la libreta magnética, los efectos de que nadie pueda hacerle trampa al trabajador y que se pueda controlar perfectamente las horas de manejo, lo que tiene que cobrar. En definitiva, hay un montón de medidas que vamos a tener que adoptar ante esta nueva realidad que nos toca, que no es una realidad que creó este gobierno, que no es una realidad que creó... Es decir, los autos no se vendieron más autos por culpa del transporte público de pasajeros que no bajó tarifas o tantas cosas que se... No, se vendieron más autos porque las sociedades en el mundo compran más autos y hay muchos más autos en el mundo, ¿entienden? Último minuto me queda. Entonces, para ser más sencillo, más completo, quiero decirles lo siguiente. Primero que dije fue la mesa para ver la posibilidad de tratar de lograr un acuerdo de competitividad. Segunda mesa, estamos tratando el famoso marco regulatorio que tengo harto a todo el mundo. Sí, señor ministro, esto es, y sí, señores, esto es el problema que venimos peleando desde hace más de 30 años, porque hasta la misma Constitución nos da la razón, cuando en la reforma del 94 dijo que todos los servicios públicos debían contar con un marco regulatorio, pues este gobierno sentó a la mesa a discutir un marco regulatorio y nos encontramos en la conversación de este marco regulatorio buscando que sea un instrumento que dé certeza y previsibilidad a las empresas. Si le da certeza y previsibilidad a las empresas, le va a dar certeza y previsibilidad al sector laboral y le va a dar certeza y seguridad al bien jurídico protegido que es el usuario. ¿Se entiende? Esta mesa está avanzando, estamos hablando de un DNU hasta que pasen las elecciones para luego ver la posibilidad de tener una ley de transporte. Estamos hablando
de cómo compatibilizar. Y este gobierno ha hecho mucho porque tiene una política clara de transporte, pero reitero, que tenga una política clara de transporte no quiere decir de que me guste más o le guste menos a otros. Lo cierto es que por primera vez en 30 años estamos discutiendo sobre temas concretos y no discutiendo a la deriva como llevamos tantos años. Entonces, para terminar, porque sé que el tiempo nombrame es tirano, la tercera. le digo la tercera. La tercera es lo siguiente. Las empresas están ya adecuándose y están reestructurando absolutamente todas sus partes a los efectos de acomodarlas al nuevo transporte que demanda la Argentina. No pedimos subsidio bajo ningún aspecto, al menos en la Cámara donde yo estoy. Sí pedimos previsibilidad, certeza y que no haya discrecionalidad y que no hagamos instrumentos jurídicos que se presten a la discrecionalidad. ¿Soy claro? Sí, sí. Esto era. Bueno, igualmente vamos a seguir con este tema, es una pequeña introducción, es un tema bastante complejo y cada una de las mesas que nombró son para hablar en sí mismo. Fernando, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes y reitero, para respaldar mis palabras, Vamos a buscar. tienen todos los programas en que hemos estado. Hasta acá el tema de transporte de larga distancia, nos quedamos sin tiempo, nos despedimos con un pequeño adelanto de lo que fue la presentación de Isuzu en el Sheraton Pilar. Chau, hasta la semana que viene.